Años 150. Ha pasado más de un siglo desde que el enviado caminó por las polvorientas calles de Judea. El último apóstol, el último testigo ocular de aquella vida extraordinaria, ha muerto. Podrías pensar que con él moriría también la historia. Pero no. El fuego que él encendió no solo no se apagó, sino que se convirtió en un incendio incontrolable que amenazaba con devorar al imperio más grande que el mundo había conocido. Bienvenidos a la prueba de fuego, la guerra silenciosa entre el Imperio Romano y el Espíritu. El Imperio Romano. Piensa en ello. La máquina de guerra más perfecta y organizada de la historia. Legiones que marchaban como un solo hombre, conquistando desde las brumas de Britania hasta las arenas de Mesopotamia. Roma había aplastado reinos, subyugado a pueblos enteros y asimilado a sus dioses. Su poder era absoluto. Su emperador, un dios en la tierra. Pero ahora, en el corazón de su propio dominio, surgía un enemigo que no podían entender. No eran bárbaros en las fronteras, no eran ejércitos rebeldes con estandartes alzados. Era algo mucho más peligroso. Una idea. Una idea que se susurraba en los cuarteles, que se compartía en las cocinas de los esclavos y que incluso resonaba en los pasillos del Senado. El mensaje de un carpintero de Galilea había dejado de ser un rumor lejano para convertirse en una amenaza directa al orden mundial romano. Porque si César no era el Señor Supremo, si existía un rey por encima de todos los reyes, entonces todo el sistema se desmoronaba. Los emperadores, desde Trajano hasta Diocleciano, vieron el peligro. Su respuesta fue brutal y directa. El ultimátum era simple. O me adoras como a un dios, o te enfrentas al hierro. La lealtad al imperio exigía un acto de adoración. Quemar un poco de incienso ante la estatua del César. Un gesto pequeño, pero que significaba todo. Para los seguidores del enviado, era una línea que no podían cruzar. Su lealtad pertenecía a otro. Y así comenzó la cacería. Los delatores eran recompensados. Los magistrados recibían órdenes de ser implacables. Las prisiones se llenaron, y los estadios, los coliseos de la muerte, se prepararon para el espectáculo. Roma sabía cómo usar el terror, la crucifixión, la hoguera, ser arrojado a las fieras. Eran castigos diseñados para quebrar el espíritu humano, para hacer que la gente gritara, suplicara y renunciara a sus creencias en un espectáculo público de sumisión. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Algo que desconcertaba a los gobernadores y a las multitudes sedientas de sangre. En las arenas de la muerte, estos hombres y mujeres, acusados de ateísmo por no adorar a los dioses romanos, no gritaban de terror, no pedían clemencia. Cantaban, miraban a las gradas no con odio, sino con una extraña paz, a veces incluso con compasión. La historia registra sus nombres y sus palabras, que han sobrevivido a los siglos. Hombres como Policarpo, el anciano obispo de Esmirna. Lo llevaron ante el procónsul, que le instó a salvar su vida. «Maldice a tu Cristo», le dijo. Y Policarpo, con su barba blanca y su cuerpo frágil, respondió con una voz que resonó más fuerte que cualquier orden imperial. 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo podría yo maldecir a mi rey, que me ha salvado? Lo amenazaron con las fieras. No tuvo miedo, lo amenazaron con el fuego, y ante las llamas, sus últimas palabras no fueron de desesperación, sino de alabanza. ¿Qué estaba pasando? Roma estaba acostumbrada a que el miedo doblegara a los hombres, el miedo a la tortura, el miedo al dolor, el miedo a la aniquilación. Pero de repente se toparon con una generación de personas que habían perdido el miedo a morir. Y la razón era simple, pero incomprensible para la mentalidad romana. Creían firmemente en alguien que ya había vencido a la tumba. Para ellos, la muerte no era el final, sino la puerta de entrada a una vida eterna con su rey. ¿Cómo puedes aterrorizar a alguien que no teme lo que más temes tú? Esta resistencia no era violenta, no organizaron rebeliones armadas. Su revolución era interna, una revolución del espíritu. Su arma no era la espada, sino el amor y el perdón. Mientras el Imperio Romano
externamente poderoso, comenzaba a pudrirse desde adentro por la corrupción, las luchas de poder y la decadencia moral. Esta red subterránea crecía de manera exponencial. No tenían templos de mármol, se reunían en casas particulares, en las catacumbas, en secreto. No tenían tesoros de oro y plata, lo tenían todo en común, compartiendo lo poco que poseían para ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos, a los que la sociedad romana desechaba. Crearon una comunidad paralela basada en principios radicalmente opuestos a los del imperio. Donde Roma valoraba el poder, ellos valoraban el servicio. Donde Roma valoraba el orgullo, ellos valoraban la humildad. Donde Roma valoraba la riqueza, ellos valoraban la generosidad. El sistema intentó borrarlos del mapa. Filósofos como Celso escribieron tratados enteros ridiculizándolos, llamándolos ignorantes y supersticiosos. Los emperadores desataron olas de persecución, cada una más cruel que la anterior. Pero ocurrió un fenómeno que nadie había previsto. Cada ejecución pública se convertía, irónicamente, en un acto de evangelización. El valor de los mártires, su paz inexplicable, su capacidad de perdonar a sus verdugos. Todo ello dejaba una profunda impresión en los espectadores. La gente se preguntaba, ¿qué es lo que creen estas personas para morir así? ¿Qué clase de Dios tienen que les da esta fuerza? Y así, cada vez que el imperio mataba a un seguidor del enviado, 10 más se convencían en secreto de que lo que aquellos hombres y mujeres creían era real. La sangre de los mártires, como dijo un escritor de la época, se convirtió en la semilla de la Iglesia. Los siglos segundo y tercero no fueron simplemente una nota a pie de página en la historia. Fueron el escenario de la batalla final entre dos poderes antagónicos. El poder del hombre, representado por las legiones, las leyes y el emperador Dios de Roma, y el poder del espíritu, representado por una comunidad de personas comunes y corrientes, armadas solo con su fe. El imperio tenía las espadas, el control, la fuerza bruta. Pero aquellos a quienes perseguían tenían algo que las espadas no podían tocar, tenían sus almas. Y habían entregado esas almas a un poder que, según creían, era infinitamente más grande que Roma. Esta guerra invisible, librada en el corazón de los hombres, definiría el futuro del mundo occidental de una manera que nadie en ese momento podría haber imaginado. Gracias por acompañarme en este viaje a la historia. Si te apasionan estas narrativas que exploran las grandes batallas de ideas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo capítulo.